Hola, esto es Ciencia para Todos. Hoy presentamos el origen de la vida en la Tierra. Hola, Yashi. Hola, Lea. Hola, Terry. Hola. ¿Qué hacen? Estamos hablando de cómo se crearon las plantas y los animales. Sí, todos los seres vivos evolucionamos como eran las plantas y los animales antes. Leímos que hubo un tiempo sin flores. Un mundo sin flores, qué aburrido. Por eso vamos a hablar de esto con el doctor Straviadinsky. Se ve que ya tienen sus preguntas, ¿cierto? Sí. ¡Hola, crayolas! ¡Hola, amiguitas! Hola. Hola. Doctor, hoy queremos saber cómo se originó la vida en el planeta. Muy buena pregunta, Tariq. ¿Cómo se originó la vida en el planeta? En especial los animales. ¿Y las plantas, doctor? Verán, tenemos 3 grandes sucesos en el origen y evolución de la vida en la Tierra. 1, el origen de la vida, es decir, de las células sin núcleo, hace 3.800 millones de años aproximadamente. 2, el origen de las células con núcleos verdaderos. Y 3, el origen de los organismos de muchas células, muchísimas. Los seres humanos, los seres vivos pluricelulares. Y a partir de estos últimos, sabemos que los primeros vertebrados surgieron durante la gran explosión evolutiva del Cámbrico, hace unos 530 millones de años, y que los primeros tetrápodos hace 360, y ya luego los primeros mamíferos vivieron hace unos 200 millones de años. ¿Tetrápodos? Tetrápodos son animales de 4 patitas o extremidades que se mueven. Los anfibios, los mamíferos, las aves y los reptiles. Tenemos en común un muy lejano pasado en común, que fueron los primeros animales vertebrados, o sea, con esqueleto, huesos y 4 patas. La gran explosión evolutiva de Cámbrico. La gran explosión evolutiva de Cámbrico se refiere a una época de nuestra evolución en donde aparecieron los primeros animales con esqueletos o conchas, lo que facilitó que se volvieran fósiles, y fue así que pudimos estudiarlos mejor, porque antes del Cámbrico los animales que habían tenían el cuerpo blando, y eso dificultó su preservación en el tiempo. ¡Ah! Como mis abuelitas, las medusas y esponjas. ¡Exacto, ajolotito! Otavia, una especie de esponja, es el animal fósil más antiguo que se conoce. Pero más antiguos son los fósiles microbiológicos llamados estrematolitos, que datan de hace 3.500 millones de años. ¿Qué es explosión evolutiva? Una explosión evolutiva es un cambio muy grande y espectacular en la evolución de las especies, como ya vieron que sucedió en el periodo Cámbrico, en donde después de una extinción masiva de la mayoría de las especies vivas, nacieron otras más diversas y más evolucionadas que detonaron mucho más vida de la que había antes. ¿Qué es Cámbrico? La historia de la evolución de las especies también se divide en un gran calendario y se divide en eras, épocas y periodos. El Cámbrico fue una época de hace 530 millones de años y, como ya les dije, fue una gran explosión evolutiva, pues aparecieron los primeros animales vertebrados. En la escuela nos enseñaron que hay organismos de una célula y otros de muchas células. Sí, se llaman unicelulares y pluricelulares. Sí, los unicelulares son los más antiguos. ¡Exacto! Bueno,
Les decía antes del Cámbrico, es más difícil saber cómo eran los animales, pues sus cuerpos en su mayoría no se fosilizaron, pues eran blandos. Sin embargo, la ciencia ha podido saber algo de cómo evolucionaron esos animales primitivos hasta llegar a los actuales, gracias a los pocos que sí se fosilizaron. Un fósil es un animal o planta muy antigua que se hace piedra. Sí, como los huesos de dinosaurio. También hay plantas y conchas impresas en rocas. Fósil tiene que ver con fosa. ¡Ah, exacto! Y fósil sí tiene que ver con fosa porque proviene de una palabra latina que significa excavación. Y los fósiles los encuentran excavando en los suelos los científicos que los estudian, llamados paleontólogos. Se sabe gracias a los pocos restos fósiles disponibles que antes del Cámbrico hubo una fauna que no se parece en nada a ninguna criatura actual. Se supone que en esta época tienen su origen algunos de los animales más primitivos que conocemos, como los corales, anémonas y medusas o esponjas. De hecho, el fósil del animal más antiguo conocido, Otavia, es una esponja que fue encontrada en unas rocas de unos 760 millones de años de antigüedad. Pero aquí la pregunta clave es, ¿qué es lo que sucedió hace millones de años? ¿Cómo surgieron los primeros animales actuales? ¿Cómo se pasó de tener una sola célula a tener muchas? Vamos a la portentosa máquina del tiempo para preguntarle al doctor Ernesto Haeckel sobre la evolución de la vida de la Tierra. Hola, doctor Haeckel. ¿Podría explicarnos su hipótesis sobre el paso de organismos primitivos unicelulares a organismos pluricelulares? Con mucho gusto. Mi hipótesis la llamo colonial y se basa en la observación y estudio de dos cosas. Por un lado, la anatomía a cuerpo de la esponja, uno de los animales más simples y antiguos. Y por otro lado, el comportamiento de un grupo de organismos microscópicos unicelulares llamados coanoflagelados. Hoy sabemos que el embrión de la mayoría de los animales, o sea, el ser que está en proceso de formación, que todavía no nace, tiene 3 capas. Una, el ectodermo, el más externo, que da lugar a la piel y el tejido nervioso. La segunda capa es el mesodermo o intermedio, que da origen al esqueleto, músculos, venas, arterias y órgano reproductor. Y la tercera capa es el endodermo, el más interno, que produce los órganos internos como pulmones, riñones, páncreas, hígado o intestinos. Pero las esponjas son mucho más simples. No tienen mesodermo y los 2 tejidos que tienen son muy simples también. Están compuestas por una sola capa de células. Aquí lo interesante es que pese a su simpleza, estos organismos primitivos, parecidos a la esponja que aún viven en nuestros días, pueden crear colonias de organismos unicelulares que parece ser que al paso del tiempo llegan a crear organismos más complejos, pluricelulares, o sea, crear órganos internos como los que hoy tiene la esponja. Las primeras esponjas debieron de surgir a partir de colonias de organismos unicelulares como los coanoflagelados, en los que la especialización se hizo irreversible. Esta hipótesis colonial es hoy la más aceptada, pues los coanoflagelados son lo más próximo a los animales. Gracias, doctor Haeckel. Gracias a usted, doctor Stravinsky, por invitarme.
¿Entendieron? Yo solo entendí que nosotros, los animales de hoy, aparecimos en el planeta cuando pasamos de organismos de una célula a otros de muchas células. Y que al ser organismos de muchas células, pudimos formar esqueletos más grandes. Y también formar la piel y los nervios. Y los órganos más internos como el corazón. ¡Exacto! Ese fue el gran salto de la evolución hace 530 millones de años en la época del Cámbrico, en la era paleozoica. Ahora, antes de pasar a la evolución de las plantas, volveremos a recurrir a mi maravillosa máquina del tiempo y le preguntaremos a la doctora Lynn Margulis sobre la evolución de las células. Doctora Margulis, ¿podría platicarnos sobre su teoría endosimbiótica? Con gusto, doctor Extraviadinsky. Resulta que hasta antes de los años 60 muy poco se hablaba acerca del mundo de los organismos microscópicos en las teorías sobre la evolución. El énfasis estaba en el mundo animal y no en el mundo de las células, cosa que a mí me hacía muy, pero muy importante. Sí, un tema que casi nadie tocaba y por lo que se ganó usted la incomprensión y hasta aislamiento de la comunidad científica, ¿no es cierto? Así fue, doctor Extraviadinsky. En primer lugar, porque al proponer el mundo celular, me salí de los lugares comunes que la mayoría compartía. Por ejemplo, la idea de que supuestamente solo el más apto sobrevive. Yo probé que en realidad la evolución no es un asunto individual, sino de cooperación entre los organismos vivos, de trabajo colectivo y en equipo. Por esto me tacharon de radical, imagínense. Si a eso le sumamos que soy mujer, pues en esos años había mucho machismo en la ciencia. Por eso viví muchos años batallando para encontrar trabajo y justamente también para publicar mis trabajos. Pero igualmente tuvieron que darle la razón. Usted, al salirse del marco establecido, revolucionó la ciencia, doctora Margulis. ¿Podría platicarnos los puntos clave de su teoría? Sí, con gusto. En realidad es algo muy sencillo. Probé cómo la célula con núcleo es la base de nuestra vida. Se llaman células eucariotas. Se formaron a partir de bacterias que andaban sueltas, independientes entre sí, gracias al proceso de simbiosis, que es un trabajo de cooperación entre bacterias y células para sobrevivir. Bueno, doctora Margulis, además de ser una de las biólogas más importantes, también fue esposa de uno de los más importantes divulgadores de la ciencia, Carl Sagan. Sí, así es, doctor Extraviadinsky. Por eso sé de la importancia que tiene la divulgación en la ciencia. Los nuevos y las nuevas científicas del futuro ya están entre nosotros. Son las niñas y los niños que sienten curiosidad y asombro por la vida en nuestro planeta. Gracias, doctora Lynn Margulis. Ha sido muy satisfactorio platicar con usted. Para mí también. Muchas gracias. Hasta luego. Ahora veremos el origen de las plantas. ¿Qué me dicen al respecto? Las plantas son los únicos organismos que pueden producir su propio alimento. A eso se llama fotosíntesis.
y también quimiosíntesis. Pero no solo las plantas pueden producir sus propios alimentos, también las algas y algunas bacterias. Las plantas son casi toda la comida de los animales. Además, producen oxígeno y son muy bonitas. Las plantas también son medicina, nos curan. ¡Exacto! Pero las plantas no siempre han sido como las conocemos en la actualidad. También han cambiado, evolucionado, como los animales, desde organismos unicelulares hasta desarrollar estructuras como raíces, tallos, hojas, flores, frutos y semillas en organismos complejos. Yo leí que el origen de las plantas de más o menos 500 millones de años y que provienen del agua. Y yo leí que una bacteria grande se tragó a otra bacteria, pero no la digerió, sino que la integró a su cuerpo. Y así las dos se volvieron una. A ese proceso de integración de dos organismos se llama simbiosis. Con el paso del tiempo, esta nueva célula compuesta volvió a tragarse otra célula o bacteria que después se convirtió en mitocondria, es decir, en encargada de proveer y procesar energía. Es un trabajo en equipo. ¡Exacto! Y este es el momento en que la célula compuesta se convierte en una alga verde, que en un principio fueron unicelulares y al evolucionar se convirtieron en multicelulares, que ya tienen un cuerpo simple con muchos órganos diferenciados y siempre son acuáticas. Entonces, ¿las algas son las primeras plantas? ¡Exacto! ¿Y qué más investigaron? Pues que las plantas se originaron hace 500 millones de años a partir de algas verdes que se adaptaron a ambientes húmedos. Poco a poco, las algas verdes fueron saliéndose del mar y se convirtieron en plantas terrestres. Sí, igual que los animales, las plantas pasaron de organismos muy sencillos a organismos más grandes y llenos de órganos. De las algas del mar, que nacieron de la unión de células, pasaron a musgo pequeño, ya en zonas muy húmedas de la tierra, y ya después a plantas más grandes, como los helechos que comían algunos dinosaurios. Hace aproximadamente 485 millones de años, las algas verdes conquistaron la Tierra y se convirtieron en las primeras plantas terrestres llamadas briofitas o musgos, plantas que se utilizan para adornar los nacimientos en Navidad. Con el paso de millones de años, en un grupo de musgos aparecieron las primeras plantas de hojas verdaderas, dando origen a los helechos. Los helechos evolucionaron y se diversificaron en miles de especies de tamaños pequeños y tan grandes como los árboles, formando los primeros bosques de pinos, araucarias y otros árboles llamados por la ciencia gimnospermas. ¿Gimnospermas? Gimnospermas quiere decir que se reproducen por medio de conos masculinos y femeninos y del polen, que son pequeños granos que son transportados por el viento del cono masculino al cono femenino, dando origen a un nuevo arbolito. Sí, como los vientos del desierto del Sahara, en África, que polinizan al Amazonas en América del Sur. Los vientos del desierto del Sahara que atraviesan todo el océano Atlántico no polinizan las plantas del Gran Amazonas, pero hacen otra función importantísima. Las fertilizan, pues contienen fósforo. Pero cierto es que los vientos juegan un papel fundamental en la vida del planeta. Pero volvamos al origen y evolución de las plantas. De los fósiles de un grupo de gimnospermas extinto, se reconstruyó un órgano parecido al de las flores, por lo que se piensa que estos son los ancestros de las plantas, con flores llamados angiospermas.
Tanto helechos como gimnospermas fueron la fuente alimenticia de los dinosaurios. ¿Hace cuántos años aparecieron las flores, doctor? Las plantas, tal como las conocemos, aparecieron hace 66 millones de años. Si tenemos esto en cuenta, quiere decir que plantas como los árboles del bosque, que ya existían desde mucho antes, llevan muchísimo tiempo con nosotros sin apenas cambiar. En este sentido, merece especial atención el ginkgo biloba o nogal del Japón. Este árbol, actualmente único, es una especie tan ancestral que no conserva parientes vivos. Todo un fósil viviente con millones de años de edad. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y bueno, con esto terminamos el programa de hoy. Nos vemos en el próximo. ¡Adiós! Bueno, ya terminamos el programa de hoy. Los esperamos en la próxima. Y como siempre, los dejamos con una cápsula informativa sobre la ciencia. Hasta la vista, babies. En este planeta la vida es diversa, exuberante, muy compleja y abundante, imparable y expandida. Pero esta tanta riqueza se originó en la simpleza de una célula pequeña que, al igual que el universo, al parirse a sí misma, eso la naturaleza enseña. 4.500 años es de la Tierra la edad. 3.670 kilómetros su tamaño real. 8.000 millones son el total de su población. Agua 70% hay, 21% oxígeno. Casi 9 millones que no de especies tienen total.